Les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, donde empieza el Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, a hablar a los apóstoles, a todas las personas acerca de qué es su iglesia, cómo se compone su iglesia. Y podemos estar en este tiempo muy seguros que el Señor todo lo tiene bajo control. Amén. ¿Ustedes qué dicen? Su iglesia siempre ha estado bajo control. Él la ama, por eso no se ha terminado, no se ha acabado, no ha sido destruida. Y aunque muchos se han levantado para destruirla, Dios le ha dado fuerzas a la congregación para que permanezca para siempre. Porque la iglesia del Señor va a estar con Cristo por toda la eternidad. Mire que no es un tiempito, sino por toda la eternidad. Desde que la fundó, Él dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia. Y no era sobre Pedro, ni sobre el dicho de Pedro, era sobre Jesús mismo. Porque hay un juego de palabras en griego que dice: tú eres Petros, no Petro, ¿no? Petros con S. Tú eres Petros, que es piedra, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Y Cristo siempre se ha llamado la Petra de la iglesia, que es la roca eterna que existe por los siglos de los siglos. Entonces hemos venido ya en el tiempo de la gracia, esta dispensación de la gracia, en el tiempo que estamos viviendo, que es la sexta, ¿no? Sexta, que es la dispensación de la gracia. Y miremos un poquito que la iglesia comienza en esa temporada desde el año 33 que desciende el Espíritu Santo. Y Éfeso representa esa iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia que se llenó de Dios. Mire lo que dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel significa enviado. Es eso, ¿no? No era un ángel como tal, sino va dirigida al pastor, al enviado de la congregación. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o las iglesias, porque eso lo dice en el capítulo 1, que las estrellas son las iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero la iglesia al final tuvo algo que fue perder su primer amor. Esa es la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable. Era una ciudad importante donde el apóstol Pablo había fundado esta iglesia. El apóstol Juan estuvo como pastor allí. Entonces no era cualquier iglesia. Y ella representó el periodo de tiempo desde el año 33 hasta el año 100 de nuestra era, de nuestro Señor Jesucristo. De la iglesia apostólica. Entonces, después del año 70, que ya no existía Pablo, ya había muerto ni Pedro ni los apóstoles, la iglesia comenzó a bajar un poco en la vida espiritual. Ya no estaban los apóstoles. El apóstol Juan escribe Apocalipsis cerca al año 100, como el año 90 y algo, el apóstol Juan. Y ya la iglesia había permitido que se entraran teorías, filosofías huecas y también fábulas, y ya había una doctrina falsa de los gnósticos, de los agnósticos también. Pues claro, cuando Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan, ya se había metido a la iglesia verdadera una cantidad de herejías terribles. Ustedes saben que lo que más destruye una iglesia son las herejías. Por eso no escuchemos a cualquiera. Vea, yo me he dado cuenta que cuando a veces doy enseñanzas, algunos hermanos como que no creen mucho. No solamente aquí, en todas partes. ¿Por qué? Porque escuchan a otros predicadores que tienen otra teología, que tienen cosas diferentes. Y no es que el movimiento solo tenga la verdad, no. Es que la verdad es una, y ahí está. Y no solamente el movimiento predica esa verdad, sino muchísimas iglesias antiguas, que ahora se ha levantado una era, llamémosla otra vez apostólica, que ellos tienen palabra,
propia y que al darla, como tienen tanta fama, pues la gente les cree. Entonces, algunos dicen, no, ya estamos viviendo el apocalipsis. Otros dicen, no, el rapto de la iglesia ya no se da. Bueno, etcétera, etcétera. Pero ha habido una sola enseñanza y está en la palabra del Señor. Amén. Entonces no escuchemos a cualquiera. Esto es muy importante porque lo que yo escucho, eso entra a mi corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si hay buenos predicadores en cuanto a léxico, en cuanto a homilética, cierta teología, pero con enseñanzas distintas a las verdaderas, a la palabra del Señor. Amén. Entonces vea que la primera iglesia es Éfeso y constituye el tiempo de el año 33 después de Cristo, cuando nace la iglesia en el segundo capítulo de Hechos, hasta el año 100, que es la muerte de todos los apóstoles. Hasta ese tiempo. El apóstol que más duró fue el apóstol Juan. Él fue el último que escribió. Y ya escribe, repito, todo lo que ya se estaba metiendo en la congregación, en las iglesias. Pero luego viene otra iglesia, ¿cuál es? La iglesia en Esmirna, que va desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo, de nuestra era cristiana. Año 313, que se le conoce como la iglesia perseguida por más de 10 emperadores que la masacraron, la golpearon, pero entre más la mataban, más se acrecentaba la congregación. Fueron 10 temporadas muy difíciles para la iglesia, desde el año 100 hasta el año 300, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Viene la otra iglesia que es Pérgamo, que es desde el año 313 hasta el año 590. 313 al 590. Ese tiempo se le llamó, porque la temporada de la iglesia tuvo dos partes. La primera, la iglesia imperial. Amén. La iglesia imperial, que va desde el año 313 hasta el 590. Imperial. ¿Por qué se le llamará imperial? Porque la manejaba el imperio. Recuerden que en el año 313 Constantino, que era un emperador romano, fue el que le dio vía libre a la iglesia. Esto, hermano, pues por mucho fue considerado una gran bendición, porque se abrieron las puertas, ya no se persiguió más a la iglesia, y ya salieron de las catacumbas al trono de Roma, y ellos eran los que manejaban hasta el año 590 la iglesia como tal, y se le conoció ya como la iglesia católica romana, porque fue la religión del Estado. Para muchos, pues una bendición, ¿no? Pero para otros se dieron cuenta que el mezclarse uno con política no es muy buen resultado. Jamás. Cuando la iglesia se ha metido con política, hasta ahí llega. Vea, usted y yo sabemos de un pastor muy importante aquí en Bogotá, hasta que él se metió en política. Después de que se metió en política, se vino todo a pique. Y aunque permanece la iglesia, pero no es lo mismo. Perdió credibilidad, ya salían las noticias, ya pasaron una cantidad de cosas, porque político totalmente consagrado a Dios, lo dudo, que la política es corrupta como tal, en todas partes, no solamente aquí en Colombia. O sea, el sistema está dado para ser corrupto, el sistema mismo. Entonces, por mucho que quiera, o lo asesinan, o tiene que ser corrupto. Porque por ahí, por un contrato, tienen que pasar una cantidad de cosas. Y tienen que pasar manos. Entonces a este toca untarle la mano con algo, a este también, a este también, a este también, a este también. Y una cosa que costaba 1.000 millones puede llegar a costar 10.000 millones. Y si no entran en ese negocio, pues tienen problemas. O lo desaparecen, o como decía un hombre aquí en Colombia, o plata o plomo. ¿Recuerdan, hermanos? Plata o plomo. Ustedes verán qué hace. Así era ese hombre, y el que no se quería corromper, pues fue asesinado en toda esa época de los 80, que fue tan terrible aquí en Colombia. Entonces, mis hermanos, la iglesia imperial fue esa iglesia reconocida mundialmente, claro, que le dieron poder, pero que las manos sucias del emperador o de los emperadores, en todos esos años, desde el 313 a 590, ¿cuántos años? Como 280 y algo.
no, 270 y algo, ¿cierto? De años, manejada por los emperadores. Entonces, claro, la iglesia era, ustedes pueden adorar, glorificar y bendecir y todo eso, pero también yo tengo incidencia ahí, decía el emperador. Se le conoce como la iglesia imperial. ¿De qué año a qué año, hermano Edwin? Del 313. 590. Hasta ahí, que fue la era antigua, ¿no? Recuerdan que estamos viendo, en la vida hemos vivido, sí, 3 periodos de edades. La edad antigua, la edad media, que comienza en el año 590 aproximadamente, hasta el año 1500, ¿no? 1513 más o menos, 1517, que se le conoció como la era medieval, que eso nos lo enseñan en el colegio, ¿recuerdan? La época medieval, y de ahí en adelante se le conoce como ya la edad moderna en la cual estamos, y cada día más y más moderna. Entonces, desde el año 590 empieza otra iglesia que se llama Tiatira. La palabra Tiatira, de su original, significa sacrificio incesante de víctimas. Eso es lo que significa. Sacrificio incesante de víctimas. Y va desde el año 590, que es cuando comienza la Edad Media, hasta el año 1517. Amén. Esa sí fue más larga. Toda la Edad Media prácticamente es la iglesia de Tiatira. Entonces, en ese tiempo comenzaron a darse nuevos cambios y la iglesia comenzó a tener unos cambios también muy importantes. Por ejemplo, el gobierno del Papa o de los papas. Desde el año 590 comenzó ese gobierno papal. Entonces, había una lucha entre la religión y el Estado. Siempre. Los papas querían manejar el Estado, o Roma, todo el imperio romano, y el imperio romano quería manejar la iglesia. En ese tiempo fue cuando se dieron grandes doctrinas falsas de la iglesia. Por ejemplo, la adoración a María en el año 603. Vea que a María no se adoró empezando la historia de la iglesia, ni siquiera en el 313 cuando comenzó Constantino. No. En el tiempo de la era, ¿cuál era? Imperial. Sino que en el año 603 es que se comenzó a adorar a María, porque el Papa de turno se dio cuenta que todos los paganos, así le llamaban, los paganos se le llamaba a los no cristianos, adoraban una diosa. Y era muy difícil quitarles esta costumbre. Adoraban a Semiramis, a Astaret, hasta, Isis, Osiris, Diana y muchas diosas. Entonces, ¿qué dijo el Papa? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Adoremos también a una mujer. ¿A quién más? A la Madre del Señor Jesús, a María. Año 603, comenzaron a adorar a María y la hicieron la reina del cielo. 303. Pero imagínense que cuando los misioneros católicos, ya en 1500, ¿cuándo fue que vinieron aquí? 1412, ¿no? Que llegaron a América, 1412, que fue el descubrimiento de América. Cuando llegaron los misioneros católicos, se aterraron que aquí en América los indígenas, sin saber nada del catolicismo, ya adoraban a una diosa con un niño en los brazos. ¿De dónde la sacaron? De Génesis capítulo 10, que se adoraba a Semiramis, la mamá de Nimrod, y eso se esparció por todo el mundo. O sea, eso no era nuevo, simplemente le han cambiado de nombre. Ustedes han visto cómo muchas canciones simplemente les cambian la letra, pero sigue siendo la misma del mundo. Por ejemplo, la de la mochila azul. Esa está en versión cristiana, ¿sí la han escuchado? Sí, está en versión cristiana. Todo, los acordes, el ritmo, el acento del tono de la voz, todo es lo mismo. Y así sucesivamente son plagios que yo pienso que cómo no vamos a tener algo para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Sí. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos? ¿En qué parte vamos de la historia? La iglesia de Tiatira. ¿Qué significa Tiatira? Sacrificio incesante de víctimas. ¿Por qué? Porque fue cuando comenzaron todos los sacrificios de la Iglesia Católica Romana, todos los dogmas, adorar a María,
adorar las reliquias, que eso se instituyó como una regla o como un dogma en la Iglesia Católica. ¿Qué son las reliquias? Todo lo que tenga que ver con antigüedades. Se adoran. Comenzaron a adorar a los muertos. Yo tengo por ahí la fecha de cada doctrina que salió, una por una, todas las de la Iglesia Católica. De pronto, en un momento de estos, le doy las fechas para que usted sepa cuándo fue que pasaron las cosas, a qué horas y por qué. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio la inventó Juan Texel, un sacerdote católico, ya todavía en la Edad Media, que necesitaban construir grandes catedrales, no tenían dinero, y eso, no, ya había pasado a la Edad Moderna, que fue el Papa León X. El Papa León X estuvo en el tiempo 1513. En 1517 fue cuando se levantó Martín Lutero y se enfrentó al Papa León X, que fue uno de los más cuestionados de la historia, el Papa León X. ¿Sabían ustedes que también había habido una papisa? Una mujer papa, se les coló y estuvo en la historia de los papas. Los papas tienen una historia muy mala. Si supieran los católicos, ellos piensan que no es verdad, pero los papas fueron muy sangrientos, muy malos, muy malos. Y entre ellos, pues León X, que fue muy corrupto, tuvo una corrupción terrible ese hombre. Y él dijo, vamos a construir las grandes catedrales. Entonces le pidió a Juan Texel que él hiciera unas clases de teatro para mostrarle a la gente. Se inventó la doctrina del purgatorio, que era un lugar intermedio donde las personas, todas, hasta el Papa tenía que pasar por ahí. Entraban, después de la muerte, morían, entraban a la... Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Ya hace días no la podíamos ver, estaba viajando nuestra hermana. Qué bueno verla, hermanita. Bueno, hermana, listo. Qué bueno verla, hermana. Entonces, él decía que la doctrina del purgatorio es que pasan ahí todo el mundo supuestamente, entran en ese lugar, es un lugar donde purgan las penas, de ahí viene la palabra purgante, desde el purgatorio, ¿sí? Entonces viene la palabra purgar o purgante. Vean, hermanos, de dónde vienen las cosas, ¿cierto, hermanos? Entonces, dicen que allí las personas están un tiempo. ¿Cuánto tiempo estarán en el purgatorio? Según depende la familia. Depende de las misas que pague. El costo. O sea, ¿de dónde sacaron eso? No está en la palabra de Dios jamás. Usted encontrará ni en la Biblia católica está. Simplemente, claro, hermanos, dijeron, con los sentimientos de la gente vamos a jugar. Usted se demora y su familiar sufre en el purgatorio. El purgatorio es un lugar, según ellos, donde hay fuego, no es eternal, sino que pueden salir de allí según la misa que se pague. Si es cantada, cuesta más. Si es llorada, cuesta más, según. Amén. Entonces, claro, Martín Lutero y muchos se levantaron porque eso se llama ventas de indulgencias. Era como vender perdón a la gente, sabiendo que solamente Cristo puede evitar que una persona caiga al infierno, pero Cristo nunca evita el infierno para una persona una vez cae en ese lugar. Si cayó allá, es por toda la eternidad. ¿Quién cogía el dinero? Pues el Papa León X y toda la Iglesia Católica para construir grandes catedrales. Mire, esas grandes catedrales góticas, con gárgolas, demonios y una cantidad de cosas aterradoras. Por eso se le llama Babilonia misterio religioso, le llama el Apocalipsis, porque es un misterio todas esas cosas. Por ejemplo, todo tiene un misterio. Las ventanas redondas, que siempre se ha adorado al sol como algo redondo, por eso se hizo la hostia redonda. Si ustedes miran la historia de la hostia, es redonda por eso, porque no solamente la Iglesia Católica la tomaba así, sino en el tiempo de Nimrod se tomaba ese pan, porque ese pan representaba a Nimrod, redondo, que era el dios sol, o Baal también se le conocía. Y vea que la Iglesia Católica ha seguido. Lo mismo con los gorros de los papas. Usted ha visto que tiene un gorro un poco abierto, y si miran la historia, los sacerdotes en el tiempo de los filisteos, en el tiempo de Sansón, con el dios Dagón, adoraban a un dios pez. Dagón es un pez como tal. Todavía existe ese demonio y en algunas partes del mundo lo adoran,
y algunos grupos satanistas adoran a Dagón. Es un espíritu inmundo hasta el día de hoy. Entonces, es el dios de las sirenas que supuestamente salen, que supuestamente hay, que han sido avistamientos y las han visto, porque así como los extraterrestres los han visto también. Y este gorro lo comenzó a usar la Iglesia Católica, igual con la boca del pez abierta en su cabeza, con parte del pez, pero luego se fue recortando y hoy solamente vemos un pez o la cabeza de un pez. Y así sucesivamente. Es un misterio todo, los símbolos, simbolismos, espejos, vidrios, etcétera, en las iglesias católicas, porque es un misterio hasta el día de hoy. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Vamos en esa iglesia, ¿no? La iglesia, de Tiatira. No, ¿sí es esa? Amén. Luego va hasta el año 1517, ¿no? ¿Desde qué año? Desde el año 590 hasta el 1517, que es la Edad Media. La Edad Media. Que allí pasaron muchas cosas, ya les voy a decir, por ejemplo. Otra iglesia es la iglesia de Sardis, que la palabra Sardis significa remanente, pequeño remanente. Eso es lo que significa la palabra Sardis. Y comienza en el año 517 con Martín Lutero, que es el primero que se levanta en contra del Papa León X. No sé si ustedes alcanzarán a dimensionar que enfrentarse al Papa era como enfrentarse hoy a Dios. El Papa era tenido como un Dios. Por eso le decían Papa o papá, en otras palabras, ¿no? Papá, padre. Cuando Martín Lutero se enfrenta al Papa, Roma tembló. Todo el mundo estaba estupefacto, pensando qué pasaría, porque era como David y Goliat. Y cuando este hombre, Martín Lutero, comienza a leer la Biblia, él era un monje católico, hermano, era él. Y él comienza a leer la Biblia porque tenía una sed de la palabra inmensa. Se la había puesto nuestro amado Dios. Y dice que él veía cómo muchos sacerdotes no vivían la verdad. Y él la pasaba en ayuno. Ese monje no se murió porque Dios tenía un plan con él. Pero siendo católico, adorando a María y todas las imágenes, leía la Biblia. Y él ayunaba y clamaba a Dios. Dios, respóndeme. Hay algo más que la Iglesia Católica. En ese tiempo, antes de 1513, 12, lo enviaron en una misión a Roma. El Papa, los cardenales de turno lo mandaron a una misión a Roma. Ir a Roma era la ciudad sagrada para el catolicismo. Yo he leído, hermano, cómo ellos, es como alguien ir a Jerusalén. Qué bonito, a mí me gustaría ir a Jerusalén, no por romería, sino por conocer, ver los sitios donde estuvo el Señor. Bueno, tantas cosas, hacer un turismo bien hermoso. Pero para los católicos antiguos que vivían en otras partes, por ejemplo, Martín Lutero era un monje alemán. Él vivía en Alemania, en Wittenberg, Alemania. Y desde allí lo mandaron a Roma. Dice él que de lejos vio la ciudad y se postró y dijo: gracias Dios por permitirme llegar a la ciudad sacra, a la ciudad sagrada. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llega y ve que Roma era la ciudad de la prostitución, que Roma no era lo que él pensaba, que Roma era la ciudad del juego, la ciudad de la diversión, era una ciudad de tolerancia, y que el homosexualismo, lesbianismo, prostitución habían tomado la ciudad. Cuando llega, y él había leído de la pobreza de nuestro Señor Jesucristo, o sea, él estaba empapado en la palabra, y tenía un texto que siempre le decía: mas el justo por la fe vivirá, y que la salvación era por la fe, no pagándole al Papa León X indulgencias por la salvación. Entonces, cuando él llega a Roma y ve todo esto, y ve que el trono del Papa tenía incrustaciones de perlas preciosas, que hoy día se saben, son 666 perlas que tiene el trono del Papa como tal, lo que vea, número de hombre. Por eso la Biblia le llama al Apocalipsis y le dice: no entres allí, pueblo mío, huid de ella. Que hay hermanos que dicen: no, voy a ir a una primera comunión. Usted no sabe cuántos demonios hay en un templo de estos.
Yo les he comentado, no sé si les he comentado aquí, de un pastor, ex pastor, cristiano, iba a la iglesia, pero un día lo invitaron a un pueblo porque una familiar había muerto. Y ahí él entró y le pareció fácil que el cura, como era amigo, le dijo, nos está visitando un amigo que era pastor aquí, que él pase y dé ahí en el templo católico de la enseñanza bíblica. Entró y cuando él pasó al altar, mano, él sintió que algo entró en él. Lo escuchamos de directa mano porque lo conocemos. Y él dice que cuando salió de allí, salió diferente. Esa noche no pudo dormir. Y durante muchas noches no dormía. Unos pastores conocidos fueron, ayunaron en su casa, oraron, reprendieron. ¿Y sabe qué salió de él? Que lo vieron todos, no solo una persona. Como un chulo, un pájaro negro. Cuando fue libre, salió de él. Y el pájaro grande salía y se posaba en la ventana. Y como que se devolvía a meterse otra vez en él. Quedó libre. Se fue al fin ese animal o ese demonio. Pero eso me dio una lección a mí para enseñarle a la iglesia. No, huid de ella, pueblo mío, no entres ahí. Porque si usted habla con un satanista, si tuviera una ex satanista mejor, ¿dónde ellos reciben más poder? Si usted le pregunta al pastor Enrique Gómez, de aquí de la Bethesda, que él fue brujo por muchos años, ¿dónde recibía el poder? Era en la iglesia católica romana, frente a las imágenes, pidiéndoles ahí, rezándoles. Son maldiciones que hay allí. Usted no sabe todos los demonios que hay allí en contra de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en el 20 de julio. Y a veces usted se siente desanimado, enfermo, no sabe todo. Estamos en la boca del cañón. De verdad, no es una exageración, amados. Vea, hemos leído, y según la palabra, usted y yo no deberíamos ir a Monserrate. No es que seamos el Movimiento Misionero Mundial extremista, usted no, porque es un lugar idolátrico. Es un lugar idolátrico. Que la vista bonita, ¿acaso no hay más montañas para mirar? Lo invito para que suba en el Transmicable al paraíso. Hay un lugar hermoso. Le aseguro que es más hermoso que Monserrate. Allí hay un lugar muy hermoso. Pero yo no le aconsejaría. Hay lugares donde usted no debería ir. Y después se siente desanimado. Después no vuelve a la iglesia. ¿Por qué será? Porque son terrenos de Satanás. Hay terrenos de Satanás. Quizá usted diga, no, yo no entro a una discoteca porque hay demonios de baile, demonios de no sé qué, demonios de sí sé cuándo. Pero, ¿quiere que le diga una cosa? No he visto demonios más fuertes que los demonios de idolatría, que tiene esclavizada a millones de personas, a millones de personas. Entonces no estoy de acuerdo que una persona vaya. Si usted va, usted verá. Pero conociendo la palabra durante tantos años y viendo tantos testimonios, yo le digo, mejor no vaya por allá. Mejor, hermano, porque son lugares idolátricos, donde si usted lee en la Biblia también lo sabía en el Antiguo Testamento, y cómo Dios los condenaba. Y cuando se levantaba un rey, lo primero que hacía era acabar con esos lugares. Entonces el que Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, no sabe lo que es comer tamal con chocolate. ¿Se han escuchado? La canción es una canción cachaca desde hace, antigua. A la carachas. Pero aquí también venden tamales. Vea, por aquí pasa una señora. Chocolate también vende, no solamente allá. Señor nos ayude y nos guarde. Amén. Vamos en la iglesia de ¿qué? De Sardis, que comienza, y mire lo que le dice el Señor, 1517, la comienza Martín Lutero. Bueno, y Martín Lutero lo envían a Roma y él queda aterrado de toda la gente que le servía al Papa, porque eso era como un rey, como un Dios, todo el mundo ahí, todo el mundo lo adoraba y él dice, pero dicen que es el vicario de Cristo, el sucesor de Cristo, pero Cristo no era así. Todo eso tiene un choque contra Martín Lutero, terrible. Y él cuando se vuelve para Wittenberg en Alemania, dice, yo tengo que hacer algo, Hace las 95 tesis, las escribe una por una, por ahí están en internet si usted las quiere leer. O vean la película de Martín Lutero, buenísima, se la recomiendo.
Y cuando él llega y las pega en la puerta del castillo, allí en Wittenberg, en Alemania, 1517, 31 de octubre de 1517. Ya que el 31 de octubre los satanistas lo tomaron como día del Halloween, pero en realidad es el mes de la Biblia o el día de la Biblia, ¿no? 31 de octubre es el día de la Biblia, se conmemora eso. Y entonces, cuando la leen, la ciudad se alborota. Y esa voz, ese alboroto se fue formando más grande hasta llegar a todo el imperio y llegar a Roma. Tanto que el Papa vio esto como una gran amenaza y manda llamar a Martín Lutero queriendo asesinarlo, porque todo el que se levantaba contra ellos los asesinaban. Usted lea la historia, no soy yo, no, ni siquiera la Biblia. Digamos que diga usted, mire, solo la Biblia lo dice, no, en la historia está. Y Martín Lutero pasa una noche, toda una noche, postrado, pidiéndole a Dios que lo guardara y le diera fuerzas. Al otro día, cuando lo ven entrar, dice la historia que entró allá en ese templo católico, en ese lugar donde estaba el Papa. Vieron a Martín Lutero, ese hombre diminuto porque era delgadito, él hacía muchos ayunos, sacrificios porque él pensaba que era de esa forma hasta que conoció a Cristo. Sí, siguió ayunando, pero ya con otra mentalidad. Dicen que cuando entró ese pequeño monje, uno lo describe, al entrar ese monje pequeño y menudo, vimos en su rostro, dice un escritor, el rostro de un ángel, que había estado luchando toda una noche, peleando en la parte espiritual. Y León X, al enfrentarlo, no tuvo palabras, y le dijeron que se fuera para matarlo en el camino. Pero cuando él salía, unos caballeros, unas personas a caballo mejor, lo rodearon y lo raptaron. Algunos pensaron que lo habían matado, pero Martín Lutero fue escondido por algunos que vieron que era la verdad en un palacio. Lo guardaron en un castillo, lo guardaron durante mucho tiempo. Allí él conoció a una monja y se casó con ella. Ella fue su esposa, tuvieron varios hijos, pero Martín Lutero empezó a traducir la Biblia del latín al alemán. Dicen que cuando él tradujo el Salmo 23, se metió en un cuarto durante varios días, le echó llave, solamente tenía agua y un pedazo de sal, una piedrita de sal. Y él, todo ese tiempo tan absorto, enajenado en el capítulo 23 de Salmos, que les tocó tumbar la puerta y él no se dio cuenta, porque él estaba ahí traduciendo y mirando todas las maravillas del Salmo 23, que les tocó tumbar la puerta y sacarlo de ahí porque iba a morir al estar ahí tantos días. Este hombre fue una pieza clave. No somos luteranos, porque si usted lee en el capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aunque Martín Lutero empieza esta reforma, porque así se le llamó, la reforma Martín Lutero, pues él no sabía tanto y la iglesia sí se apartó de la católica, pero seguía con muchos rituales. La religiosidad no se les quitaba, por eso dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios nos guarde que esta iglesia del 20 de julio sea religiosa, hermano. Que tengamos nombre de que vivimos, pero que no, que estemos muertos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa iglesia duró desde el año 517 hasta el año 1750. ¿Cuántos años? Como 233, más o menos. La iglesia de Sardis, que fue reformas y reformas y reformas y reformas poco a poco, hasta que llega en 1750 la iglesia de Filadelfia. ¿Están ahí, hermanos? En la iglesia de Filadelfia. 1750, que se levantan, Dios levanta un avivamiento con muchos personajes. 1800, 1900, toda esta gente estuvo tratando de que el Espíritu Santo avivara la obra y lo permitió. Entonces, Filadelfia representa a la iglesia desde el año 1750 hasta la venida de Cristo.
por su iglesia, o sea, hasta el arrebatamiento de la iglesia. 1750 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y luego sigue la Odisea. La Odisea siempre ha existido, que es la iglesia nauseabunda, fría, todavía está por ahí. Y esa es la iglesia que va a pasar la gran tribulación. Es la iglesia, amén. Desde el año, llamémosle 1750 hasta, ella pasa por la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia de la Odisea, que es la iglesia fría que se va a quedar del arrebatamiento de la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Es bueno conocer la historia de la iglesia por donde ha pasado. Y esto es que es un abuelo de pájaro. Porque si usted lee, tiene muchas cosas que aprender. La iglesia se fortaleció, la católica. Volvamos ahora a la historia un poquito más. Y se le conoció como la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Se dividieron y se peleaban en todo el tiempo medieval. Toda la era medieval se peleaban a ver quién tenía más poder. Bueno, la iglesia en Constantinopla, la católica, se fortaleció, la de Roma se acabó prácticamente y desde allí pues duró hasta el año 1453 como tal, muy fortalecida. ¿Qué más podemos decir de esta iglesia? En la época medieval, recuerden que es desde el año 590 hasta el año 1517, la iglesia católica también tuvo grandes opositores como los musulmanes, que ellos comienzan en el año 570 con su profeta Mahoma. ¿Se han escuchado de Mahoma? Que es el profeta más importante de los musulmanes. Entonces los árabes, en ese tiempo fue que vivió Mahoma, en el año 500 algo, vivió Mahoma, y Mahoma empezó a escribir un libro que se llama el Corán. El Corán contiene varios libros de la Biblia o varios escritos de la palabra, porque ellos también creen en Abraham y dicen que Abraham es su padre. Entonces ellos tienen escritos de Moisés, partes de la Biblia, pero partes de ellos también, incluyendo la yihad, que es la guerra santa, es la guerra que se tiene que hacer a los infieles, le llaman ellos. Entonces hubo una guerra tremenda entre los musulmanes y el catolicismo. El catolicismo a volver los católicos y los musulmanes a defenderse. Y mire que los musulmanes han prevalecido hasta el día de hoy, que es una religión poderosa, que si decimos tiene más adeptos que la religión católica ya. No estoy seguro bien, pero creo que son más de 1.200 millones de fieles. Como ellos tienen muchos hijos, 8, 9 hijos, y todos tienen que ser musulmanes, un católico ahorita está 2 encargando, máximo 2, ¿cierto? Y usted verá qué quiere ser. El católico nunca es radical como el musulmán. Católico, si usted no quiere ir a la iglesia, no vaya. Y el cristiano a veces nos pasa lo mismo, pero el musulmán es radical. Si no va a ser musulmán, lo matamos. Tiene que serlo, tiene que serlo. Entonces, claro, hubo mucha guerra, muchas cosas duras. Entre ese tiempo, pues las cruzadas. ¿Ustedes han escuchado de las cruzadas que hacían la Iglesia Católica para reconquistar los territorios palestinos? Que hubo muchos muertos y cristianizarlos a las malas. En el año 1223, en el año 1453 se dieron en auge los monasterios. ¿Han escuchado de los monasterios? Una orden muy importante fue la de los jesuitas. ¿Han escuchado los jesuitas? O los de la Compañía de Jesús, también se le llamó, porque León X apoyó todo esto para que se levantaran estas otras órdenes. Son católicas, pero son ramas del catolicismo como tal. También podemos en el año 1200, 1180, 1200, la Santa Inquisición, que fue el defender la doctrina católica y que quemaban a todo aquel que no estuviera de acuerdo. Según la historia, la iglesia mató más de 200 millones de personas en ese tiempo. Léalo en internet. La llamada Santa Inquisición, que hace poco el Papa Juan Pablo II pidió perdón al mundo por todos esos crímenes. 200 millones de personas aproximadamente. Fueron peor que Hitler. Peor que Hitler. Por eso una iglesia sin el Señor se vuelve una religión y la religión mata en lugar de dar vida.
Tremendo, hermanos. Ya voy a terminar esta parte porque hoy terminamos la dispensación de la gracia. Y esto fue tremendo durante muchos años, muchos murieron. Pero pues viene esa reforma con Martín Lutero. Y luego, hermanos, le quiero nombrar algunos líderes: Martín Lutero, Ulrico, que era suizo, Jacobo Lefebvre, que era francés, Juan Calvino. ¿Han escuchado? Nosotros no somos calvinistas porque los calvinistas tienen una orientación diferente. Por ejemplo, cuando usted le preguntan en el colegio, ¿ustedes son calvinistas? No somos calvinistas. Calvino, Juan Calvino enseñó: una vez salvo, siempre salvo. Entonces nosotros no somos calvinistas. Que en su momento sirvió para la iglesia en la Reforma, ¿no? Thomas Cranmer, que era inglés, Juan Knox, que era escocés, Juan Wesley, que de allí viene la iglesia wesleyana, que está aquí en Colombia y en muchas partes del mundo. Y en ese tiempo, pues, ¿sabe qué se dio? En la Reforma de la iglesia 1517, con Martín Lutero, más adelantico, pues la invención de la imprenta, que fue una gran bendición con Gutenberg, ¿no? Gutenberg es que se va así, que inventó la imprenta, y luego viene pues ese espíritu de Dios obrando, glorificándose de una manera especial y poderosa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, hermanos, viene esa reforma y surgen las iglesias anglicana, presbiteriana, congregacional, bautista, la morava, la luterana, metodista, wesleyana, entre otras iglesias. Surgen desde 1750 para acá, para darle como un avivamiento a las iglesias, un avivamiento a la obra del Señor. Muchas iglesias más. Ya en 1900 comienzan otras, entre ellas la nuestra, la del Movimiento Misionero Mundial, 1963, que es fundada. Y pues se le conoció como el movimiento pentecostal. ¿Por qué pentecostal? Porque la iglesia hasta 1750 era muerta. Sardis, muerta. Ya comienza Filadelfia en el 1750 y comienza un periodo de: hermano, oremos, clamemos, ayudemos para que el Espíritu Santo nos llene. Podemos ser la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Y usted y yo pertenecemos no a la iglesia metodista, que es la iglesia de Martín Lutero, digamos, sino a la iglesia pentecostés. Amén. Que es el movimiento del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que nosotros somos una línea de todas las teorías o filosofías o religiones o iglesias que hay? Nosotros somos de la línea pentecostal. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero somos de fuego. Usted está en una iglesia pentecostés. Pertenecemos a ese movimiento. Por eso usted no se puede quedar callado ni adorar así. Hay iglesias donde el pastor o la pastora o el líder está orando y los otros: amén, Señor, sí, así, amén. No, usted no es así. Usted tiene que orar también. Usted tiene que cantar también. Al venir a una iglesia pentecostal, usted tiene que sentir el fuego del Espíritu Santo. Y si no, está perdiendo el tiempo, mi amado hermano. Recuerden, por eso hay fuego, fuego, y los hermanos cantan coros de fuego y el Espíritu Santo bautiza. Al venir a esta iglesia va usted a ver gente que danza, gente que habla en lengua. Somos de esa línea pentecostal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, mis hermanos, como el tiempo se acaba, quiero decirles que estamos viviendo en esta época. Luego viene el arrebatamiento de la iglesia. Viene otra parte que se llama la gran tribulación. Y terminamos con la gran tribulación cuando viene Cristo por la gente, o sea, a salvar a Israel y a vivir aquí durante 1000 años. Y el próximo estudio va a ser sobre la séptima dispensación, que es la temporada del milenio. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué tal les ha parecido hasta aquí?